Pour se rendre utile et passer à l'acción, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en... Bienvenidos a Cocina de Temporada. En el programa de hoy traemos una receta para hacer algo distinto con lomo. Habitualmente no cocinamos lomo, pero en este caso vamos a hacer una excepción. Es un corte un poquito más costoso que otros, pero vamos a hacer lo que rinda y para darse un gusto, para agasajar a alguien está bueno de vez en cuando. Tengan en cuenta también que yo siempre lo digo cuando decimos que un corte es caro, que el pollo es más barato, que el cerdo es más barato o más caro, depende. Tengan en cuenta también los desperdicios de los cortes y de las carnes, ¿sí? Entre las mermas de cocción y los desperdicios que tienen los cortes, se asemejan mucho los precios de todos los cortes. Hay cortes más económicos, sobre todo en la vaca, que suelen tener más desperdicio. Y el lomo prácticamente se aprovecha todo, así que hay que tener en cuenta también a la hora de comprar. Bien, entonces, ¿qué quiero mostrarles? Esperen que lo abra acá un poquito más. Bien, lomo. ¿Sí? Acá tenemos un lomo de tamaño importante. Este debe estar cerca de los 2 kilos. Lo tenemos dividido en cordón. Que el cordón se puede decir que es la parte que menos se aprovecha del lomo. ¿Sí? Miren cómo sale. Cordón fuera, porque tiene mucho tejido conectivo, tiene mucho nervio, tiene grasa, ¿sí? Se puede decir que lo que menos se aprovecha. Si lo van a hacer al horno, todo el lomo entero va al horno y esto queda perfecto, ¿sí? De hecho, esta es carne muy tierna. De por sí el lomo es tierno, es un músculo que prácticamente la vaca no utiliza, que está pegado a las costillas, a la costeleta, y este cordón que trae el lomo también es tierno, ¿sí? Pero tiene mucha grasa, mucho tejido conectivo, mucho nervio y es un poquito más tieso. Lo que sí se puede desgrasar bien y usar para hacer carne molida o hamburguesas, o si lo van a hacer al horno puede ir todo, ¿sí? Bien, cordón. Después en el lomo tenemos punta, el cuerpo principal y el chateaubriand o la cabeza, que es esta parte, ¿sí? Que también tiene un poquito más de grasa, más tejido conectivo, más nervios, pero es un corte muy buscado porque no es tan magro como el resto del lomo, que prácticamente no tiene grasa, y si bien es súper tierno puede llegar a ser algo seco, ¿sí? Al no tener nada de grasa. Así que punta, cuerpo principal y tournedos o chateaubriand o la cabeza del lomo, ¿sí? Nosotros vamos a usar hoy el cuerpo principal. Del cuerpo principal se desprenden los tournedos, que son bifes más o menos de 180 gramos o 200, que es el cilindro del lomo, ¿sí? Esta parte, esto es tournedos. Y del tournedo se desprenden medallones. Los medallones pueden tener 80 a 100 gramos, medallones de lomo, ¿sí? Muchas veces en el restaurante lo que se hace es la punta, doblarla, se envuelve el lomo al fin, y esta punta se termina como uniendo al resto, y también ahí podemos llegar a cortar otro tournedo, ¿sí? La punta es súper tierna, así que lo único que hacemos es darle forma. Está bien hecho, ¿eh? No es que es algo para hacer trampa, sino que se dobla, y para aprovechar esto, que generalmente se corta en el restaurante y se usa para hacer sándwich, ¿sí? O lomo. Si no lo quieren desperdiciar en eso, se puede doblar ahí, se pone fin a todo el lomo y con un poquito de frío toma forma y queda también un medallón, ¿sí? Un tournedo. Bien, en el caso de hoy lo corto y lo dejo ahí separado. Bien, ¿qué más tiene el lomo? Primero, con la mano siempre se puede retirar todo este tejido, que es mucho más fácil sacarlo con la mano que con el cuchillo, que obviamente es un tejido que no es agradable para comer, ¿sí? Esto sí es desperdicio. Vamos a dejarlo acá separado. Bien, ¿qué tiene siempre el lomo? Tanto de vaca como de cerdo. Todo este tejido acá, que este sí es desagradable para comer, ¿sí? Este queda muy chicloso.
pero es muy finito y muy fácil de sacar. Lo que se hace es cuchillo, y con el cuchillo bien pegado al tejido este, miren que ni siquiera se corta, se retira. ¿Para qué? Para que salga sin carne, ¿sí? Para no desperdiciar carne. Acá tengo un poquitito, pero es mínimo, ¿sí? Menos que eso ya es muy difícil. Miren lo que es esto, ¿sí? Que no es nada agradable para comer y no significa mucho en peso, así que esto se lo retiramos siempre. Vamos con otro más. Les decía, el solomillo de cerdo también trae, pero es tan finito que es imperceptible, se puede comer tranquilamente. Ahí ayudamos un poco y sale. Ahí. Y acá quedó un poquito, pero esta parte ya se puede comer, es tierna. Bien. Entonces, ahí. Otra cosa que se puede hacer, si ven que tiene mucho, del otro lado es sacarle también la grasa grande con la misma mano también, ¿sí? Para esta receta vamos a usar esta parte principal del lomo. Vamos a usar papas para hacer un puré horneado y vamos a hacer una salsa criolla que va a llevar pimientos, tomate, cebolla, ajo, perejil, sal, pimienta y vinagre. Miren, acá tengo el cuerpo principal del lomo. ¿Qué les contaba yo recién? Voy a poner así si se ve. Esto vendría a ser el tournedo. Yo acá podría sacar 1 y 2. Es un bife muy buscado, muy rico, que se usa mucho en el restaurante. ¿Sí? Tournedo. Bifes de más o menos 180 a 200 gramos. Miren cómo mantiene forma, ¿sí? Bien. Nosotros acá lo que vamos a hacer es no usar el tournedo, sino vamos a usar bifes de lomo. Entonces, cortamos ahí el tournedo al medio. ¿Sí? Esto es un corte para mí exquisito. Igualmente siempre prefiero el ojo de bife o el bife de chorizo, por eso es gusto personal de cada uno, ¿sí? El lomo para mí es muy tierno, pero al no tener nada de grasa es un corte que no es tan sabroso. Otra cosa importante del lomo, tengan en cuenta las cocciones. Si nosotros pasamos de cocción el lomo, se va a asemejar a cualquier otro corte, por eso es importante que quede jugoso. Si no le gusta la carne jugosa, lo cocinan, no hay problema. Siempre va a ser un poquito más tierno que los demás cortes. Pero mientras más lo cocinemos, más se va a secar, más va a perder su textura original y más se va a asemejar a un corte tradicional, a un corte normal, ¿sí? Entonces siempre es importante el punto de cocción en las carnes. Acá tengo algo de panceta. Tengo panceta ahumada, pero pueden usar panceta salada. Voy a sacarle este cuero y voy a ir apilando acá. Esta panceta la vamos a usar para hacerle un cinturón, una cintura a estos bifes de lomo. Simplemente le sacamos un poco el cuero. Ahí. Vamos apilando acá. Y con hilo vamos a hacerle un cinturón, vamos a rodear este lomo con panceta. Esto va a ir sellado en una sartén y luego vamos a darle un golpecito de horno. No solamente para que se cocine la carne en su interior, para darle un poco más de cocción, sino también para que esta panceta que tiene alrededor se contraiga, pierda un poquito de grasa en el horno y se adhiera bien a la carne, quede bien adherida, ¿sí? Bien, entonces, ahí ya tengo la panceta, hilo. Vamos a ir cortando. Que sobre un poquito y después cualquier cosa lo emparejamos.
Ahí va a estar bien. Entonces, vamos a acomodar acá, así se ve todo bien. Esto también lo pueden aplicar con otros cortes, sobre todo con el bife de chorizo o con el ojo de bife. Queda realmente fantástico, ¿sí? Ahí, bien pegadito. Hilo. Atamos. Y reservamos. Esto, como yo les contaba recién, con la temperatura del horno y el sellado, va a encoger, ¿sí? Y va a quedar la panceta bien adherida a la carne. Es una exquisitez, ¿sí? Justamente lo que hacemos a este corte magro es agregarle un poquito de materia grasa con un buen sabor, como es la panceta ahumada, ¿sí? Pueden usar panceta salada también. Lo que tiene la panceta salada es que cuando se cocina, cuando reduce la cocción, cuando pierde grasa, cuando se deshidrata, también concentra la sal, ¿sí? Pero si prefieren panceta salada, está perfecto. Esto ahora después se lo cortamos para que quede bien prolijo. Igualmente, los hilos o los escarbadientes o lo que usemos como suplemento para algún plato, nunca va a la presentación final, ¿sí? Siempre se saca en la cocina. No vamos a llevar un hilo al plato, ¿sí? Igual que hay gente que lo hace, pero no es aconsejable hacerlo. Ahí vamos con este. Bien adherido. La panceta la pueden pedir un poquito más gruesa si quieren. Acá yo la tengo cortada más o menos como fiambre, como pedimos un fiambre generalmente, pero si les gusta, que realmente queda bien, pueden hacer que se las corten un poquito más gruesas, ¿sí? Bueno, y acá el último, y ya nos vamos a ir al corte, y en el próximo bloque vamos a sellarlos, a llevarlos al horno y acompañar con un puré y una salsa criolla. Segundo bloque, estamos en cocina de temporada preparando unos ricos bifes de lomo envueltos en panceta. Vamos a marchar una salsa criolla y en el horno tengo un puré. Hicimos un puré de papas, le agregamos yemas, le agregamos sal, pimienta, bien mezclado, y con una manga lo volcamos sobre una placa y lo llevamos al horno con un poquito de queso rallado arriba, ¿sí? Eso está en el horno, se está cocinando, se está dorando. Esa es nuestra guarnición. Puré duquesa, puré de papas, papas pisadas, solamente papas pisadas con sal, pimienta, yemas. Hacemos la forma que nosotros querramos darle y arriba un poquito de queso rallado. Eso está en el horno, se tiene que cocinar al horno. Queda doradito, queda con la forma de la manga, queda muy bueno. Y es una guarnición que podemos tener cantidad y en el momento de despachar sacamos del horno y la presentamos. Es muy fácil de emplatar, muy fácil de hacer y se puede hacer cantidad y despacharla rápido y caliente. Este puré duquesa está en el horno. Bifes de lomo bien dorados de ambos lados, fuego al máximo, una gotita de aceite y doramos bien de ambos lados y lo vamos a llevar al horno con un poquito de sal gruesa. Y mientras se cocina el lomo y el puré duquesa, vamos a morchar la salsa criolla. Bifes de lomo, ahí, sellados. Damos vuelta. Vamos a agregarle un poquito, que esto es a gusto de cada uno, de sal gruesa. Digo que es a gusto de cada uno porque pueden agregarle sal fina o nada, ¿no? Lo interesante de la sal gorda, de la sal gruesa, con las carnes, cuando se cocinan a la parrilla o al horno, es que estas carnes, esta sal que le ponemos a la carne,
va a quedar sobre el corte y va a dar textura cuando la mordamos, ¿sí? Entonces, no se va a disolver del todo. Sí se disuelve un poco, entra sobre los tejidos de la carne, pero siempre queda un cristalito de sal gorda arriba. Entonces, después cuando mordamos va a quedar textura a sal y eso va a ser interesante. Y acá tengo una sal, les cuento solamente para que conozcan que hay productos nuevos ahora, que es una sal ahumada con vino tinto. Esto obviamente le va a dar un sabor ahumado y un dejo a vino tinto muy interesante a la sal, ¿sí? Sal ahumada con vino tinto. Sal gruesa. Sellamos bien. Y ahora, en esta misma sartén, que son sartenes que tienen mango de acero, vamos a llevar esto al horno. ¿Cuánto va a demorar? Entre 8 y 10 minutos en quedar jugoso, ¿sí? Horno. Mucho cuidado después con el mango, vamos a apagar el fuego así no derrochamos gas. Mientras se cocina el lomo, la panceta se pone crocante y cocinamos el puré duquesa, vamos a marchar una salsa criolla. A esta salsa criolla voy a poner acá, vamos a ir agregándole cosas. Hierbas aromáticas frescas si tienen, la que quieran. Tomillo, en este caso orégano. Porque le da realmente un toque distinto, queda bien estéticamente y obviamente le da un sabor y un aroma distinto a las hierbas secas, ¿sí? Deshidratadas. En este caso orégano, ahí adentro, la cantidad que quieran. Salsa criolla es una salsa que tiene muchas variantes, no hay una receta que digan esta es la receta de la criolla, se hace así, le pueden poner lo que quieran, hay cierta base en esta salsa. Lleva pimiento, lleva tomate, es avinagrada, lleva aceite, pero después ustedes le agregan lo que quieran. Orégano, vamos a ir armándola acá adentro. Lo que sí es importante acá es el tamaño, esto sí es importante, de los cortes. No es lo mismo morder la textura de una cebolla cortada en una brunoise, como corresponde, chiquita, que morder un trozo de cebolla mucho más grande, porque queda cruda, ¿sí? Lo mismo pasa con el tomate y con el pimiento rojo. Entonces, es importante que el corte sea parejo y sea de un tamaño adecuado, ¿sí? Entonces, vamos ahí con cebolla en brunoise. Bien pareja, bien cortadita. Pimiento rojo. Miren, acá sí es importante el trabajo sobre el pimiento. Abro bien, corto ahí, corto ahí. Acá genera un poquito de desperdicio que obviamente después se aprovecha. Corto ahí, corto ahí. ¿Cómo trabajo el pimiento? Para que quede bien chiquita la brunoise y sea agradable para comer. Retiro un poco de carne, ¿sí? Esto se logra con un cuchillo afilado, ¿sí? Miren. Sin la mano, corto, ¿sí? Saco un poco de carne y me queda la película del pimiento más finita para poder cortar una brunoise y que sea agradable para comer. ¿Sí? Morder un pimiento crudo no es de lo más agradable, pero sí si está bien procesado, bien cortado. Vamos con esto más. Ahí. Miren cómo corta este cuchillo, bien afilado. Bien, ahora cortamos la juliana, que son tiras, y ahí derivo a la brunoise, ¿sí? Cubos bien chiquitos, bien parejos. Esto va a ser agradable para comer en la salsa. Es importante, ¿eh? Es una salsa cruda y uno dice es rústica, es criolla, sí, pero el corte, mientras más parejito sea, mejor queda a la vista y más agradable es para comer. Corto la juliana, acomodo
y de la juliana derivo en la brunoise. Además está decir que es una salsa que tiene mucho color. Y otro dato importante de la criolla es que va a ser más rica mañana o pasado, ¿sí? Si bien está sumergido todo el vegetal en un medio ácido como es el vinagre, alcalino, y no es apto para que se reproduzcan las bacterias, es importante guardarla en frío, ¿sí? Guardarla en la heladera. Y como les contaba, va a ser mucho más rica mañana o pasado mañana. Cuando el vegetal se ablande un poquito, cuando se traspase bien los sabores del vinagre a la verdura y de la verdura al vinagre, del vegetal al medio líquido. Es una de estas salsas que es mucho más rica cuando pasan un día o dos, ¿sí? Ajo, un diente de ajo. Abrimos. Retiramos tallo, si es que quiere salir. Ahí va. Y también ajo en brunoise, bien chiquitito, bien picado. Ahí, para el ajo en brunoise, lo mismo, ciselamos. Ahí, vamos a hacerlo en serie, así hacemos más rápido. Ahí. Corto la juliana. Y ahí, si quieren hacerlo más rápido aún, juntamos y cortamos la brunoise de ajo. Ajo bien picadito, bien chiquito. Obviamente menos cantidad que el resto de los vegetales, ¿sí? ¿Qué me está faltando acá? Un tomate. Vamos a agarrar un tomate chiquitito. También el tomate. Ahí. Ahí. Y ahí. Vamos a ir con esta cantidad de tomate. Lo mismo que con el pimiento. Acá tengo que retirar algo de carne, ¿sí? Y cortar. La juliana. Y después los cubos más pequeños. Acá el tomate se queda un poquitito más grande. No me voy a preocupar porque el tomate sí es agradable para comer crudo, ¿sí? Ahí, adentro también. Vamos a limpiar un poquito acá. Mesada, tabla. Y vamos con el último ingrediente. Un puñadito de perejil. Picado. Y ahora sí. Perejil adentro del cuenquito. Y ahora la vamos a terminar. ¿Cómo la terminamos? Agregándole de a poco vinagre y aceite. La idea es que no queden flotando los vegetales en el medio líquido, ¿sí? Sino que se forme una pastita, ¿sí? Un poquito de sal, pimienta y terminamos. Y ya nos vamos a emplatar. Bien mezclado. Salsa criolla lista. Como digo siempre, es una salsa que tiene variantes, ¿sí? No es la receta de la criolla, la pueden hacer como quieran. Me voy a ir al horno a buscar el lomo y el puré. Y emplatamos. Vamos a dejar el puré acá.
Y mientras emplato, les leo la receta para que tomen nota. Usamos para el día de hoy cantidad necesaria de lomo, cantidad necesaria de panceta para envolverlo, sal, pimienta y lo matambrero. Y utilizamos también 50 gramos de cebolla aproximadamente, 100 gramos de tomate, un diente de ajo, cantidad necesaria de perejil, aceite de girasol o maíz, vinagre de alcohol, sal, pimienta. Retiramos hilo, descartamos. Miren cómo queda bien adherida la panceta. Se le puede dar más horno para que quede más crocante y darle más cocción al lomo, ¿sí? Salsita criolla, mucho vegetal, poco líquido. Receta de hoy: lomo envuelto en panceta, puré duquesa, salsa criolla. Espero que lo puedan hacer. Muchas gracias y nos vemos la próxima en Cocina de Temporada. Pour se rendre utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi, en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, brasse l'air inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de